Buenas tardes. Hola amigos Tratamundos. Hoy es el 15 de noviembre del 2021. Hoy voy a tratar voy a hacer mi opinión sobre el tema del COVID-19. Es una opinión como cualquier ciudadano, no una opinión de expertos. Por lo tanto, es un poco para que quede ahí constancia de mi opinión en mi canal. Entonces, por eso me pongo la mascarilla para hacer constancia de lo que voy a ir comentando. En primer lugar, el COVID-19, como tantas enfermedades, mi opinión general es que es fruto del derroche que se ha producido en los últimos 50 años en cuanto a contaminaciones, en cuanto a adversidades, en cuanto a maltratar el planeta, y por lo tanto viene a ser fruto de, como tantas otras enfermedades, de esa situación general. Las cosas evidentemente se producen siempre por algo. Eso está claro, que se producen por algo. Por lo tanto, el COVID es uno más de esos frutos que realmente cosechamos. Os voy a contar una anécdota que yo, cuando iba a la escuela de mi aldea, la maestra siempre nos decía, si queréis recoger buenos frutos, tenéis que cosechar bien, abonar bien. Entonces, yo aquí creo que más que abonar bien, lo que es que fuimos abonando y fuimos derrochando, sobre todo en los últimos 50 años, porque antes ya no lo había, no había esa posibilidad en otras edades, pero hablando de la contemporánea, yo creo que precisamente el COVID-19 va a marcar otra nueva generación, otra nueva temporada, otra nueva época, quería decir. Por lo tanto, mi opinión general es que estamos recogiendo, tanto en el COVID como en otros problemas de contaminación general del planeta, estamos recogiendo precisamente lo que realmente cosechamos. Y entonces, de ahí vienen los frutos de las enfermedades, de las enfermedades modernas. Enfermedades siempre las hubo, pero también siempre hubo maneras de atajarlas. Ya hace 2500 años los griegos y otras gentes pues tenían manera de curar las enfermedades y tenían productos para ellas naturales. Y bueno, evidentemente se hizo mucho en el siglo pasado referente a las vacunas, se hizo mucho. Afortunadamente en los países desarrollados se hizo mucho en las vacunas, y luego ya a finales de siglo y ya a principios de esta, pues ya era una forma habitual de proteger la sociedad con las nuevas vacunas que ya a los niños se le iba administrando. Lo hablo ya como sabemos todos, pero lo hablo pues por la experiencia que yo he vivido, a diferencia de las vacunas que yo tuve cuando era niño, a las vacunas que tuvieron mis hijas. Por lo tanto, se mejoró mucho en ese sentido.
afortunadamente, pero también contaminamos mucho en los últimos 50 años y derrochamos mucho, sobre todo los países llamados más con más abundancia, derrochamos mucho y el planeta Tierra, el planeta azul, nos está devolviendo todo eso que cosechamos en contra de él. Por lo tanto, yo el COVID lo comenté con mucha gente, con mis amigos, a nivel familiar, a nivel, bueno, no se dice nada nuevo porque hoy el COVID todo el mundo sabe y los resultados y lo que es. Yo solo quiero hacer esta constancia para que quede en mi televisión y que, bueno, es mi humilde opinión. Yo hablaba con un amigo mío antes del COVID, el año anterior, hablaba de estos temas, de lo que significan para el mundo, para el planeta, para la humanidad, en pleno siglo XXI y con todos los avances que hubo. Yo hablaba con él, con John, irlandés, y bueno, del Reino Unido, ahora en Manchester, viviendo, profesor, y hablaba de estos temas precisamente en algunas entrevistas que hacíamos o que yo le hice a él, y entonces yo le hablaba de que estábamos próximos a la Tercera Guerra Mundial. Pues yo considero el COVID, y ojalá me equivoque, pero yo considero el COVID como la Tercera Guerra Mundial. Porque si la primera y la segunda fueron desastrosas, en general todas las guerras es un desastre, se puede decir que la Tercera Guerra Mundial para mí es realmente el COVID, porque si es un enemigo silencioso, si es cierto que todo el mundo lo sabemos, pero con lo que significa para la gente que ha matado y sigue matando y siguen enfermando, es brutal, porque las otras guerras, bueno, pues se disputaban en el campo de batalla o en las ciudades donde tocaba, pero es que esta entró, digamos, en todo el planeta. O sea que, haciendo una comparación o un ejemplo, bueno, pues la Guerra Civil Española, pues estaba en el campo de batalla y estaba en las ciudades y estaba donde había más problemáticas de uno o de otro bando, pero no estaba, por ejemplo, pues directamente allí en la aldea donde yo nací. Estaba también porque la gente de allí, bueno, pues tuvo que ir a la guerra, como es el caso de mi padre. Mi padre estuvo en la guerra civil y a sus 19 años, imaginaros en una aldea qué ideología puede tener, y en los tiempos que fue a finales de la guerra, con 19 20 años, pues que no tiene ni idea, y además no había medios de comunicación, y bueno, pues una persona que estaba en una aldea y que le dijeron tienes que coger el tren para Madrid y Tarancón, y allí estuvo al final de la guerra, pero bueno, afortunadamente, aunque estuvo herido de muerte, afortunadamente pues sí se curó y se salvó, y al final llegó a tener 10 hijos. Bueno, entonces yo quiero decir que el COVID, que es la Tercera Guerra Mundial, porque llega a todas partes. Si no es por una cosa, es por la otra. Y si no es por un motivo, es por lo otro. ¿Entiendes? La propia enfermedad
llega, porque llega precisamente llega a afectar a zonas concretas más, donde más gente, o las ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, o, o otras las ciudades más grandes, evidentemente pues les afecta más porque también hay una mezcla más grande de las gentes y hay más posibilidades de contaminarse. Que por ejemplo en aldeas que yo pude comprobar, como es la aldea de donde yo nací, que bueno, pues los que cosechaban y andaban con los tractores, pues realmente andaban al aire libre y no sabían lo que era una mascarilla, ¿eh? Entonces, sí, a lo mejor pues aparecían familiares a visitar a gentes del pueblo, pues sí, podía afectarte más, pero no como aquí cuando estuvimos encerrados en los pisos, en las casas, que realmente, bueno, hubo una limitación mucho más grande que, por ejemplo, las gentes del campo. Las gentes del campo, aunque no podían salir a pasear como a lo mejor en otros momentos, pues las casas tienen realmente pues campo, y ya digo la gente que no tuviera que trabajar, porque la que tenía que trabajar iba al campo y trabajaba con el tractor perfectamente, yo lo pude comprobar perfectamente. Con lo cual quiero decir que desgraciadamente llegó a todos los sitios. Por lo tanto, yo, cuando se haga balance al paso del tiempo y se vaya atajando la enfermedad, se verá el balance de muertos y damnificados por el COVID. Si no es por la enfermedad, es indirectamente por las consecuencias de las economías también, porque las economías siempre afectan también por alguna causa. Como le decía antes, las cosas se producen siempre por algo. Entonces yo hablaba con mi amigo y hablaba perfectamente de que no sabía lo del COVID, pero hablábamos de las guerras, hablábamos de la contaminación, y precisamente yo decía y comentábamos que en el 2018 fue concretamente cuando hicimos la última entrevista, aquí en Compostela. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué te parece que si es la Tercera Guerra Mundial y tal? Y por las guerras que había, por la contaminación, por los desastres, por todo, el planeta y por todo. Y efectivamente, al final, yo creo que estamos sumergidos en ella. Y todavía, hombre, se hicieron muchos avances al conseguir las vacunas, y los que realmente tuvimos la oportunidad de llegar a ella, pues, y de tenerla puesta, pues siempre fue un avance importante, que eso también es el mérito de los avances tecnológicos que hoy gozamos de ellos, cosa que en otros tiempos no había. Por eso se consiguió en un tiempo récord, y que hoy, afortunadamente, pues aunque hay brotes, rebotes y todo lo que queramos llamarlo, pues en España y en Galicia concretamente, a 15 de noviembre del 2021, pues estamos relativamente bien, comparando con otros sitios de Europa e incluso de España. Pero eso no quita que yo que yo la enfoque como que estamos en plena Tercera Guerra Mundial, entre el COVID, entre las guerras, entre el desastre que hay de falta de valores y bueno, de muchas cosas que realmente en otros tiempos
no teníamos y que ahora, bueno, va a marcar un antes y un después. Sí, por supuesto, en la forma de vivir, en la forma de trabajar, en la forma en las economías, ya está afectando, evidentemente, todo el mundo sabemos que ya está afectando, pero que va a afectar y que va a ser una consecuencia, pues por supuesto, ¿eh? Va a marcar, bueno, el ejemplo más clásico es el trabajo desde casa, el trabajo que se puede hacer desde casa, pues es brutal en ese sentido. Entonces, se puede decir, oye, pues mira, aquí estás puestos de trabajo, aquí estás... Sí, todo lo que queramos, pero de alguna manera o de otra, pues va a ser, va a beneficiarse. En la enseñanza el año pasado tuvimos el caso de que la enseñanza se pudo hacer a distancia, tanto en los colegios que por lo menos los niños pudieran eh, pues tener un ordenador, cosa que hoy se va consiguiendo a unos niveles muy altos, y se hicieron las clases desde casa, ¿entiendes? Por lo tanto, ya fue una cosa positiva, y como esas, muchas más. Trabajos, pedidos, compras que ya eran online, ya estaban empezando, pero se multiplicaron la misma, el misma comida y todo eso. Bueno, fue una transformación que podemos decir general en todos los aspectos. Por lo tanto, el COVID en ese sentido, yo no digo nada nuevo, pero es eso, es esa participación. Quería, en principio, dicho lo que estamos en la Tercera Guerra Mundial y es mi humilde opinión, quería decir que los primeros damnificados gravemente, desde luego, fueron los sanitarios, o fueron los sistemas sanitarios que los pilló con el pie cambiado. Eso está claro, que los pilló con el pie cambiado, y entonces, bueno, pues no se contaba con esto, no se esperaba. Yo mismo os puedo decir que el año pasado fui a la manifestación del 8 de marzo, de la manifestación a favor de de la lucha de la mujer, de integrarse en todos los aspectos, su lucha, y yo estuve haciendo fotos en la manifestación, y al cabo del 8 de marzo, y al cabo de 5 o 6 días, pues ya estábamos encerrados. No digo confinados, porque estábamos encerrados, y quiero, bueno, pues expresarme como estábamos encerrados en casa, y afortunadamente, pues oye, fue ahí la ley de la resistencia, resistir y bueno, y tirar para adelante. Por lo tanto, yo creo que los primeros damnificados directamente fueron los sanitarios, que ellos no tienen la culpa de que no tuvieran medios y todo eso. De ahí es una cadena, evidentemente es una cadena, y también es previsión, o que no tuvieran, o que no se invirtiera más aún en la sanidad, aunque tenemos una sanidad pública en España buena, pues que no se hubiera invertido más, y que se dejara de invertir pues en misiles, o en armamento, o en otra cosa que realmente se puede evitar. No quiero decir nada ni ir en contra de los militares, que son buenos y necesarios, y de hecho se está demostrando día a día. Simplemente, y es otra manera de trabajar y todo eso, pero simplemente quiero decir que los recursos tienen que ir bien aprovechados y hacia quien van aprovechados. Y entonces dar prioridad pues a la enseñanza, dar prioridad a la sanidad, potenciarla y todo eso, va a ser el fruto que podamos quitar en el futuro.
De hecho, se ve que los países que emplean muchos recursos en eso y catan los mejores especialistas en el tema que sea, médicos, científicos y demás, los van captando de todos sitios los mejores, bueno, pues avanzan mucho más, porque realmente es la manera de avanzar más que los otros. Por lo tanto, educación, sanidad, trabajo para los más desfavorecidos, tener cobijo, por desgracia, que mucha gente está en la calle, tener cobijo, tener alimentación, es decir, tener por lo menos esas carencias básicas de no ver en las calles la gente pidiendo o durmiendo y todo eso. Por lo tanto, yo digo que fueron los sanitarios y luego yo con los pies cambiados y con los recursos que había, que eran muchos pero no los suficientes, y que empezó en China y luego en Italia, y aquí casi nos dormimos, se nos meten con nosotros en la cama y sin hacer nada, cuando realmente ya se debía de estar los políticos ya actuando y viendo lo que había, porque realmente lo sabían, por lo menos los de las altas esferas. En segundo lugar, los enfermos y los enfermos que pasaron el COVID allí enganchados a la máquina, al aspirador, y esos enfermos que sufrieron, y fundamentalmente los que desgraciadamente no tuvieron ese aspirador y fallecieron. Los que a lo mejor aunque lo tuvieran fallecieron también, pues mira, mala suerte en ese sentido, o por otras alteraciones que pudieran tener, o otras enfermedades y demás. Por lo tanto, los fallecidos y sobre todo tener que te mueres en un hospital o en casa y te mueres sin la compañía de tus familiares. Evidentemente estaban los sanitarios, pero no es lo mismo, y los sanitarios en ese aspecto en general se portaron fabulosamente acompañándolos y demás, pero que faltaba esa mano para tenderle al que realmente se fue. Por lo tanto, mi homenaje particular y mi sentimiento particular para esos enfermos y para esos fallecidos que desgraciadamente se fueron, o que incluso se siguen marchando, pero ahora pues hablamos de España, hablamos de Galicia, ahora sí te puedes acercar y sí estamos vacunados, y las situaciones graves pues bueno, tienen sus limitaciones, pero incluso hay gente joven ahora que se contamina, pero que realmente el porcentaje es muchísimo más bajo y se puede superar. Si antes teníamos un porcentaje de, por ejemplo, de un 60 o 70% de que la cosa terminara mal, ahora pues tienes un porcentaje ya vacunados de que incluso lo pasas, el COVID, y no te enteras, o si te enteras, pues lo pasas perfectamente y sin problema. Por lo tanto, esa gente que se fue sin tener una mano de un familiar para acompañarlo y luego para despedirlo cuando se hacían los funerales, con una limitación, pues también es triste. La realidad es esa y había que hacerlo así, pero también es triste. Por lo tanto, mi homenaje a ellos. También quería hablar que las empresas, evidentemente, la economía y las empresas fue un factor importante. Ahí cayeron miles y miles de empresas y bueno, pues cayeron porque no podían resistir, y las que resistieron afortunadamente van a salir, pero las que cayeron
pues, pues, se quedaron en el camino. Y entonces no hay otra. Se quedaron en el camino y tuvieron que cerrar y bueno, y buscarse la vida otra manera de vida, otra manera de subsistir, y otros se jubilarían y lo que sea. Entonces las empresas, las que se fueron, mal, y las que realmente se quedaron eh, o incluso se reinventaron, y si antes fabricaban un producto y luego se dedicaron a fabricar otro que era necesario, como por ejemplo lo de las mascarillas, los geles y todo lo que se necesitaba para la para combatir la enfermedad, bueno, pues hay muchas que se beneficiaron. Y precisamente también se beneficiaron porque si había 10 empresas y 5 cerraron, de productos que se estaban vendiendo, que se estaban, bueno, pues trabajando con ellos o gentes, pues si cerraron 5 y quedaron 5, esas 5 salen beneficiados. Y fundamentalmente salieron muy beneficiadas las empresas que se reinventaron y supieron cambiar a otra actividad. Como os ponía el ejemplo de las mascarillas y otros productos que eran necesarios, y entonces echaron el cierre en lo que no hacía falta y se reinventaron y adaptaron los productos a esa situación. Por lo tanto, fue bien para unas y mal para otras, y bueno, y aún quedan las que realmente aún cerrarán, víctimas de la situación. Las que realmente no vayan aguantando, evidentemente, bueno, pues ahí se va a ver hay que reinventarse y hay que estudiar carreras o formación profesional que realmente marquen para el futuro, sean buenas para el futuro, con lo cual vamos a encontrarnos con nuevas situaciones en todos los sentidos. En todos. Va a haber que reinventarse, muchas se reinventaron y otras pues que vayan naciendo ahora, como puede ser la de nuestros hijos o futuras generaciones. Va a haber un cambio generacional totalmente brutal. Lo estaba viendo desde que empezó el COVID, ahora que se empieza a salir, pues evidentemente pues va a haber bueno, pues si antes cosechabas o producías coches de gasóleo, ahora habrá que producirlos ya por la contaminación, coches eléctricos o de otros productos que no contaminen. Por poner un ejemplo, que no tiene que ver con esta situación, y sí también tiene que ver, porque de hecho hay países que aprovecharon para vender sus coches, sus productos, y si tenían que mandar los microchips o las piezas que fueran, pues dejaron de mandarlas, y entonces ella es una cadena. Es realmente la cadena de que la bolsa de España, si tiembla, o la China, es como una volvoreta, es como una mariposa. Si tiembla en China, la de Nueva York también. O sea que es el efecto mariposa. Y eso, bueno, si lo entremezclamos, es en todo y en todos los sitios. Por lo tanto, ese cambio lo va a haber, lo está viendo y lo habrá. Y el que se reinvente, el que se busque la vida por otros caminos dentro de lo que hay,
Pues bien, yo puedo hablar por mi experiencia y lo haré también en los documentales. Yo fui en ese sentido un tratamundos, ahora se llama formación profesional y cuando yo hice maestría industrial. Y trabajé de eso, pues me fue válido, trabajé de eso y trabajé de otras cosas como profesor de formación vial, porque realmente, pues que quise cambiar de la factoría y pasar a no estar metida toda la vida en una fábrica y pasar a otra cosa. Bueno, pues me estudié eso y también, como os comentaba en el otro vídeo, también hice otras cosas como fue lo de audiovisuales y etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo os quiero decir que va a haber una nueva época, ya se llamará la época que será posterior a la contemporánea. Cuando la cambien, la historia nos va a decir la época como se llame, pero está claro que en un tiempo más o menos mediano, calculo yo, que habrá que marcar una época. Evidentemente para las épocas pues tardan años, siglos, pero esta va a estar marcada desde luego desde esta fecha. Es obvio que la pandemia que hubo, la mal llamada gripe española, pues fue precisamente en el 21, 2021, bueno, alrededor de hace un siglo. De hecho, mi abuelo paterno murió de esa pandemia, que evidentemente, si hubiera los avances de hoy, pues sería una pandemia que no sería tan fuerte, pero se llevó por delante muchos millones de personas. O sea que en todo, siempre la historia sube, baja, siempre fue así y va a ser. Porque realmente si estamos aquí, por algo fue, pero cuando existían los dinosaurios no estábamos aquí. Y si no hubiera la extinción de los dinosaurios por culpa del meteorito que cayó y arrasó, y los arrasó, pues a través de los tiempos, pues nació la vida y la vida de otra manera. La vida, la especie de los animales, la especie humana, las plantas y todo eso. Quiero decir que si ese meteorito no extinguiera a los dinosaurios, a lo mejor no estaba la especie humana aquí. Todo tiene su tiempo, sus consecuencias y todo es a veces por segundos. Porque si el meteorito cayó en Nuevo México, y la onda, bueno, evidentemente pues ya fue limitada a aquella zona, pero es que se fue extendiendo y claro, aumentó las temperaturas y lo curioso es que podía destruir millones o miles de kilómetros a la redonda, pero la extinción fue a nivel global. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de toda la temperatura, de toda la generación, de lo que fue envolviéndolos y por esto hizo la extinción. Evidentemente digo eso porque está en la historia y entonces es un ejemplo más del por qué estamos aquí, que es siempre las preguntas que nos hacemos y todo eso. Y todo es a través de los siglos, de millones de años y por consecuencias de esa situación. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que va a haber una nueva visión del mundo, se va a ir viendo en la historia, ahora nos tocó vivirla los que estamos y los que vienen tendrán que, cuando pase, pues estudiarla.
y verla y va a formar parte de eso. Igual que pasó con las guerras, igual con el terrorismo, igual que pasó con todas las cosas, con pandemias y demás. Por lo tanto, tengo claro que va a haber una nueva visión del mundo, que la está habiendo, pero que toda la transformación será un largo camino. ¿eh? Será un largo camino porque si hoy los coches andan ya solos, ¿eh? Ya están programados para andar solos, para no conducirlos, vas dentro de ellos, incluso algunos andan con el reparto ya allá por California y tal, y te hacen el reparto del Telepizza y aparcan delante de la casa. Pero en el futuro realmente eso desaparecerá también y tomarás el coche delante de tu casa o donde vivas y se irá por el aire. Eso está claro, por poner un ejemplo que está ya a la vuelta de la esquina o que se están ya haciendo experimentos con esos. Yo respeto totalmente a todo el mundo. Lo hice siempre y lo voy a hacer. Y los negacionistas, los que no quisieron poner o que no se quieren poner la vacuna y que hoy escuchaba en las noticias que 9 de cada 10 no se habían puesto las vacunas, que estaban en los hospitales y que estaban con los respiradores. Con lo cual yo respeto a todo el mundo y que todo el mundo haga lo que buenamente quiera y que le parezca, pero hay que también respetar, y se está imponiendo estos días y ya se impuso, pues no sé, recuerdo en el verano o por ahí, recuerdo que Italia, los sanitarios que no querían vacunarse, pues nada, los mandaban para casa. Si no te quieres vacunar, muy bien, pero es que tú estás aquí y puedes traer el virus y puedes contagiar. ¿Te contagias tú, el que no quiera vacunarse? Pues muy bien, a mí me parece muy bien. Pero el problema es que si yo no me quiero vacunar y estoy trabajando en un hospital o en un centro comercial o una factoría o una escuela o un colegio, la universidad, lo que sea, pues si no me quiero vacunar y voy a contagiar a otros, pues yo veo perfectamente bien que la limitación esté sobre todo donde haya colectivos, porque es que si realmente estás en tu casa y te limitas a pedir la comida por internet, pues muy bien, y sales a pasear o tienes tu casa en un campo y estás aislado, muy bien. Pero si la gente que está participando directamente en la vida laboral, en la vida social, e incluso los jóvenes en la diversión, en las discotecas y demás, pues evidentemente tienen que seguir cumpliendo normas porque de hecho que estábamos alcanzando un buen nivel, se está viendo que en Europa, hablamos ya de Europa porque nosotros somos Europa, España, en Europa el repunte está siendo brutal. ¿Por qué? Porque levantaron las restricciones, porque muchos no se vacunaron, porque no quisieron, porque, bueno, te dejas ir o te dejas ir por tus ideas y todo eso. No digo nada nuevo porque la realidad y la verdad es esa. Por lo tanto, yo respeto todo eso, pero todo aquel colectivo que tenga que compartir, yo veo muy bien que quiten leyes para decir, muy bien, no quiere, tú trabajas en el hospital, muy bien, no quieres vacunarte, muy bien, bueno, pues con esta ley, no quiero decir que ya que quien quiera o que te haga la vida imposible y tal, no, 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 con leyes amparadas en nuestra Constitución y en las leyes que saquen y los jueces y quien sea, aplicarlas y entonces, bueno, pues no te quieres vacunar, muy bien, pues hay que ir para casa, aquí no puedes estar. Eso lo tengo claro, eso sí que soy tajante y lo tengo claro. Y de hecho se están tomando medidas y se están tomando situaciones para aquí en Galicia, que estamos bastante bien a estas fechas,
en los niveles de enfermos y contagiados y muertos, pues estamos bastante bien, pero escuchaba hoy la noticia de que, por ejemplo, todo aquel que quisiera ir de acompañante a un hospital, que a un familiar se opera o a visitarlo y tal, pues se iba a exigir el código de que estar vacunado. Evidentemente, muchas más cosas van a exigir en muchas más cosas, porque es que si no, con el repunte que está habiendo y se está viendo por ahí en los países de Europa, pues realmente es grave que que se produzcan estas situaciones simplemente porque no te quieres vacunar, porque no creéis en eso. Yo conocí gente que, no del COVID, pero de otras vacunas, que no vacunaban a los niños porque no creían en esas vacunas y porque creían que les iba a hacer daño. Bueno, luego se veían casos por ahí esporádicos, por ejemplo, pues recuerdo de ver y de leer, pues oye, pues murió tal niño por meningitis y resulta que no se había puesto la vacuna. Bueno, pues es muy bueno, es normal que si eso lo quieren. Igual que las transfusiones de sangre, que hay algunas religiones que no quieren la transfusión de sangre y se mueren y prefieren eso. No creen en eso y entonces está bien, ¿vale? Es tu decisión personal y está bien. Pienso que en esos casos, por lo menos a los niños, hasta que tuvieran 18 años, que se les debía de exigir, y creo recordar que en algunos casos actuaron los jueces y sí salvaron vidas. Pero eso ya depende de cada quien y de cada cual. Ya son situaciones mucho más concretas y que no afectan a los demás. Si no quieres hacer la transfusión de sangre o si no quieres someterte a otra cosa. Lo que afecta a todos, pues vale. Por lo tanto, también quiero recordar mucho a los países que no tienen la vacuna, a los países que son pobres, sobre todo las gentes, porque hay países que realmente las gentes son pobres, pero sin embargo hay países que son muy ricos porque tienen petróleo, porque tienen minas de oro, o minas de platino, de lo que sea. Pero ¿quién se lleva todos esos productos? ¿Quién se lleva todo? Pues los gobernantes de turno, todo el coro que les rodea y que les aplaude, y luego resulta que esos países que son tan ricos, pues resulta que al fin hay mucha gente o muchos millones de gente que están en la pobreza absoluta. Y ya no digamos los países que están en guerra y que la gente intenta emigrar por donde pueda y otros que aunque no estén en guerra pues tienen una pobreza que si es mucho mejor llevar allí, y se está haciendo por ONGs, llevar allí pues formas de vida ¿eh? Para alimentar, para cosechar, para tener los pozos de agua. Ya sé que se está haciendo, pero tendría que hacerse mucho más para no hacer las caminatas largas de ir a buscar el agua a horas, para que los colegios estén más cerca y los niños no tengan que estar una hora caminando para ir al colegio. La luz y todos estos recursos que hoy están bastante bien potenciados y bastante bien, hay tecnología. Pues por ejemplo, las placas solares, para ir a una cosa muy común y que está hoy, que bueno, que lleva ya muchos años y que hoy está muy desarrollada y seguirán desarrollándola y más y que realmente funciona. Las placas solares funcionan aquí y en esos países que también las tienen, pero llevemos eso a los países subdesarrollados y hacer pozos en donde estén viviendo, en las zonas donde estén viviendo, que tengan luz,
que tengan calefacción y que tengan recursos precisamente de algo tan natural como es la luz solar. El viento, en el caso de los molinos de viento, los generadores de molino de viento y todo eso. Pero que, por ejemplo, lo de las placas solares para ahora, incluso para aquí y para esos países, son muy importantes. Y para aquí también, porque la electricidad, el gas, el consumo se dispara. Evidentemente se dispara porque por una razón u otra aprovechan para hacer su negocio. Por lo tanto, yo quiero recordar a esos países pobres y que no tienen recursos y que en miles de veces, como vemos todos los días, se juegan la vida para pasar a otro país. Lo tenemos aquí, los que vienen emigrantes y atraviesan en pateras, jugándose la vida, en pateras, en camiones, en todo. Hay casos que se quedan en el mar, vienen metidos en contenedores y en camiones y trailers y todo eso. Es triste y hablamos de lo que tenemos aquí al lado, pero está pasando en América, está pasando en todos los sitios. Pobres intentan ir a los países ricos. Desgraciadamente, pues aquí se vivieron años dorados en ese sentido porque, bueno, pues esa inmigración, pues en parte también hacía falta y entonces cubría pues las deficiencias que podíamos tener aquí en España y eran, bueno, con la globalización se hizo mucho en ese sentido de aportar y que muchos gobiernos pues intentaron o intentan ayudar y crearon leyes para que los emigrantes tuvieran una mejor vida y que se les ayudara en la medida de lo posible. Por lo tanto, esos países sí que yo creo que, y lo sabe, todo el mundo lo sabe, no digo yo nada nuevo, pero todo el mundo lo sabe y sobre todo los gobernantes, que la solución está en que no tengan que venir para aquí a buscar, sino que nosotros les llevemos allá recursos para que ellos puedan cosechar sus tierras, para que ellos puedan tener sus medios, sus tecnologías, sus fábricas en la medida de lo posible y puedan desenvolverse allí. Su electricidad, su agua, porque es triste cuando se ven esos documentales, pues las mujeres con los contenedores de agua pequeñas que llevas en la cabeza, con los cubos y a horas de camino a buscar agua bueno, para las necesidades más básicas y todo eso. Y que están viviendo en chabolas y que están aislados por los gobernantes y por las guerras y por toda la explotación que hay, cuando ellos realmente pues tienen todo de oro. ¿Entiendes? Y al fin y al cabo todos somos personas, no hace falta que tengamos un color o otro, somos personas. Y los animales igual. Es que se ve, hombre, siempre viene alguno loco por ahí, pero por ejemplo se respetan en muchos casos más aquí los animales que por ejemplo, pues las personas en estos países y sobre todo la explotación que hay de la mujer ya basta que se le ponga coto y que realmente en esos países aquí se avanzó mucho, pero le queda mucho por aún, pero mi mejor satisfacción que puedan alcanzar nuevas metas y que se empiecen a ver más gobernantes, sobre todo más gobernantes mujeres.
que creo que tienen una sensibilidad distinta y que pueden llegar a ser la solución. Y que también otra cosa que quería decir es que concienciar a las nuevas generaciones, a los niños, desde la base, de que los productos que contaminan, lo que hace daño al cuerpo, drogas, alcohol, tabaco, lo que sea, que vaya a contaminar, hay que enfocar las nuevas generaciones que vengan y que se aprovechen los recursos bien y que no haya tanta diferencia de ganancias para unos y otros que no tengan luz o no puedan tener calefacción por culpa precisamente de las grandes multinacionales que cada año están ganando y quieren ganar más. Por lo tanto, ya para acabar con lo del COVID, desear que todo vaya mejor, que todo vaya mejor en esta enfermedad, porque este no es el primer COVID, ya vamos por el 19, pero este fue el más destructivo y que hay que crear un nuevo mundo, una nueva sociedad, y eso está en que ahora a los niños, desde la base, se les implique, se les enseñe de otra manera y se les vaya formando para que cuando sean futuros empresarios, futuros trabajadores autónomos, futuros educadores, futuros políticos, realmente tengan otra sensibilidad y los recursos sean aprovechados de una manera mucho más positiva y mucho más, bueno, pues que mejore las situaciones, sobre todo de los más desfavorecidos, porque es triste que se estén tirando los productos que en los supermercados que aún sirven para comer, pero que ya no los compran y los tiran cuando realmente se le debía de estar dando a la gente que lo necesita. Y bueno, y muchas cosas más, pero hoy que era el tema del... Hoy que era mi tema, quería que constara mi tema y que apareciera lo de la mascarilla por el COVID y que realmente hoy los niños saben lo que es, pero es mi opinión particular y que por lo tanto espero y deseo que esto más pronto que tarde pues mejore y escuchaba también hoy al mediodía que están con la vacuna española, que se piensa que salirá en el primer trimestre del año que viene, pero o sea, es positivo, pero precisamente si vamos más atrasados es positivo, es porque los buenos aquí tuvieron que emigrar, la gente buena, y los países que los cogen lo mejor de por ahí, vente para aquí y le dan todo lo que quieran. Un ejemplo muy claro es la fuga que hay de talentos para Estados Unidos y para otros países, pero es el ejemplo más clásico. Se marchan para allá los mejores médicos, los mejores especialistas en lo que sea, técnicos o en lo que sea. Se marchan para países que sí los aprecian, respetan y demás. Entonces, habría que mantener lo nuestro, apreciar lo nuestro. Por eso hablaba antes de la cultura y de que esos profesionales buenos que se tengan aquí para desarrollar todo lo que sea positivo para nuestra España, para nuestra querida España. Por lo tanto, amigos tratamundos, me despido de vosotros y hasta el próximo programa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días,
depende donde me escuchéis, porque en otra parte del mundo no llevamos el mismo horario que aquí. Por lo tanto, muchas gracias a todos, Trotamundos, que así se llama mi programa, Trotamundos, todas esas gentes que pelearon o que peleamos por alcanzar algo mejor dentro de dentro de nuestro mundo. Y hay una frase que siempre se escucha por ahí a filósofos, a científicos y tal, que si se quiere, se puede. Lo que hay que tener es mucha voluntad y muchas ganas. Y lo digo por experiencia, porque yo he conseguido muchas cosas y he cambiado de trabajos, pero cuando cambiaba a otro trabajo era porque me gustaba más, o porque me tenía mejoras económicas, o porque por mejores satisfacciones y demás. Por lo tanto, si se quiere, todo el mundo puede, todo el mundo tiene un potencial. Incluso personas que a lo mejor puedan tener alguna deficiencia, tienen y no pueden ser, pues muchas profesiones, o a lo mejor ninguna, por sus enfermedades o lo que sea. Pero tienen un potencial porque enriquece también muchas veces a la gente que lo rodea, y sobre todo a las gentes sensibles que lo rodea. Por lo tanto, si se quiere, se pueden alcanzar las metas. Ya hablaré de eso en otras ocasiones. Buenas a todos, Tratamundos, y hasta el próximo programa.